Vamos a abordar en este vídeo un resumen sobre números complejos. Y para empezar, nuestro punto de partida es una ecuación sencilla, la de x cuadrado más 1 igual a 0. ¿Qué ocurre cuando intentamos resolver esta ecuación? Pues que x debe ser igual a más menos raíz cuadrada de menos 1, pero la raíz cuadrada de menos 1 no existe. Es, por tanto, una ecuación en la que ningún número real nos vale para resolverla. A ese raíz cuadrada de menos 1 es a lo que nosotros vamos a llamar unidad imaginaria. Y la vamos a designar con la letra I latina, I minúscula. De ahí surge, por tanto, la unidad imaginaria. Resolvamos otra ecuación, una ecuación como esta otra, x cuadrado menos 2x más 5 igual a 0. ¿Qué ocurre? Que cuando aplicamos nosotros nuestra famosa fórmula, obtenemos la siguiente expresión, 2 más menos raíz cuadrada de 4 menos 4 por 5 y por 1, todo eso partido por 2. Claro que 4 menos 20 son menos 16. Ya tenemos otra vez la raíz cuadrada de un número negativo. 16, recuerda que es lo mismo que 4 elevado al cuadrado, por tanto, ese 4 elevado al cuadrado podemos sacarlo fuera, a condición de que dentro del radical quede un menos 1. Por tanto, nuestra solución es 2 más 4 raíz cuadrada de menos 1 partido por 2. Pero nosotros habíamos designado, ahora vamos a simplificar un poco, esa raíz cuadrada de menos 1 como la unidad imaginaria i. Así que nuestra primera solución tiene una forma binómica, 1 más 2i. Si aplicamos la fórmula también para la segunda solución, obtenemos lógicamente su conjugado, 1 menos 2i. Esta forma binómica 1 más 2i podríamos intentar representarla gráficamente tomando un sistema de referencia donde el eje de la y representará el eje imaginario, la parte imaginaria, la parte que acompaña a la y, y el eje de las x representaría la parte real, aquella que está libre de unidades imaginarias. Así que obtenemos un punto, ese punto rojo que tiene de coordenadas 1 y 2. 1 la parte real, 2 la parte imaginaria. Nuestro número complejo 1 más 2i, por tanto, admite una representación gráfica. Y si echamos un poquito de imaginación, vemos que ahí tenemos una cierta longitud, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo con dos catetos, un cateto que tiene por altura 2 y otro que tiene por longitud 1. Por tanto, si aplicamos el teorema de Pitágoras, podemos calcular lo que vamos a conocer como el módulo de nuestro número complejo. Y el módulo de nuestro número complejo sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 5. Claro que también hay algo que caracteriza a nuestro número complejo y es el ángulo que esa hipotenusa forma con el eje de las x, cosa que podemos calcular mediante la función arcotangente. Arcotangente del cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Nos lo llevamos a la calculadora, efectuamos ese cálculo, el cálculo del arcotangente de 2, y nos da 63,43. Pues a esto es lo que nosotros vamos a llamar argumento. Así que en realidad tenemos distintas maneras de representar un número complejo. De una parte, la forma binómica, ese 1 más 2i que teníamos antes. De otra, la forma polar, que consiste en designar cuál es su módulo y cuál es su argumento. El módulo y como argumento lo ponemos como subíndice y ya tenemos otra manera más de expresarlo. Claro que también podríamos utilizar un poco de trigonometría y aquí veríamos que esto sería lo mismo que la raíz cuadrada de 5, es decir, el módulo por el coseno del ángulo, por el coseno del argumento, más i por el seno del argumento. Si realizas esas operaciones indicadas, regresamos de nuevo a nuestro número complejo que era 1 más 2i. ¿Y cómo vamos a operar nosotros con los números complejos? En realidad, a la hora de operar con los números complejos debemos elegir muy bien en qué forma expresamos el número complejo. De hecho, hay operaciones que son más sencillas de realizar en forma binómica y otras que resultan mucho más fáciles cuando utilizamos o bien la forma polar o bien la forma trigonométrica. Así que vamos a operar. Vamos a empezar por la suma, y esta es bastante evidente. Vamos a tomar dos números complejos, un número complejo z1 que sería 2 más 3i y otro número complejo que sería, por ejemplo, pues 1 menos 2i. Para sumarlo, es como sumar coordenadas. En realidad situamos uno debajo del otro y sumamos las cosas que son semejantes. 3i menos 2i serían 1i. Y 1 más 2 son 3, ya tenemos una suma realizada. Nuestra suma de z1 más z2 sería igual a 3 más i. ¿Y cómo multiplicamos? Pues igual que multiplicamos polinomios.
situaríamos uno debajo del otro y comenzaríamos a multiplicar todos los elementos de uno de los polinomios por todos los elementos del otro. Y luego sumamos las partes que son semejantes. Y empezamos, 2i por 3i son 6i, más por menos, menos, 6i al cuadrado. Ojo, 2i por 2 que serían 4i, más por menos, menos. Y procedemos con la siguiente línea, 1 por 3i que son 3i, 1 por 2 que son 2. Y ahora sumamos todos los términos que son semejantes. Y cuando lo sumamos nos damos cuenta de que ahí tenemos una i al cuadrado. Claro que una i al cuadrado, dado que i era la raíz cuadrada menos 1, el cuadrado se cancela con la raíz cuadrada y nos queda 2 menos i más 6. Reducimos los términos que son semejantes, 2 más 6 que serían 8 y por tanto el resultado de esa multiplicación nos da 8 menos i. Pero ¿y dividir? ¿Cómo dividimos? Bueno, de entrada lo ponemos en forma de fracción. 2 más 3i dividido entre 1 menos 2i. Para multiplicar lo que vamos a hacer es multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador. Ahí tenemos 1 menos 2i, pues vamos a multiplicar por, si es una resta, por una suma. 1 más 2i y 1 más 2i. A la hora de hacer la multiplicación del numerador, recurrimos al mismo truco de antes. Lo situamos uno debajo del otro y comenzamos la multiplicación. 2i por 3i, que serían 6i al cuadrado positivo. 2i por 2, que serían 4i. 1 por 3i, que son 3i. Y 1 por 2, que son 2. Y sumamos. Al final lo que tenemos es 2 más 7i más 6i al cuadrado. Pero claro, i al cuadrado era menos 1. En consecuencia, esto nos queda de la siguiente manera. 2 más 7i menos 6. Reducimos los términos semejantes y ya sabemos que en el numerador esa multiplicación nos daría menos 4 más 7i. En el denominador tenemos una suma por una diferencia. Y una suma por una diferencia era una diferencia de cuadrado. Ni siquiera tengo que ponerlo uno debajo del otro para ponerme a hacerlo, ¿no? Así que eso me daría cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Claro que i al cuadrado es menos 1. Y por tanto, si resuelvo eso, lo que obtengo es 1 más 4, que son 5. Separando la parte real de la parte imaginaria, dividiendo todo entre 5, me quedaría menos 4 quintos más 7 quintos de i. Ya tenemos el resultado de nuestra división. Pero hay operaciones que son bastante más sencillas de realizar cuando lo utilizamos en forma polar. Por ejemplo, en este caso, 3 sub 20 por 5 sub 40, módulo y argumento, recuerda. Pues sencillamente multiplicamos las bases, que serían 3 y 5, y sumamos los argumentos. Por tanto, en este caso nos daría 15 sub 60, un número complejo que tiene por módulo 15 y por argumento 60, que si lo pasamos a la forma trigonométrica, obtenemos esta otra expresión, y haciendo los cálculos indicados, lo volveríamos a obtener en forma binómica. Y para dividir, pues nada, dividimos los módulos y restamos los argumentos. 6 entre 3, que serían 2, y 20 menos 5, que son 15, de donde vamos a obtener el número complejo que tiene por módulo 2 y por argumento 15. También es mucho más sencillo la operación cuando pretendemos hacer una potencia. Por ejemplo, un número complejo que tuviese de módulo 3 y de argumento 20, que lo quisiéramos elevar al cubo. Solo tendríamos que elevar al cubo lo que vendría a ser su módulo y multiplicar el argumento por el exponente. Por tanto, en este caso nos daría 27 sub 60. Es evidente que es mucho más sencillo realizarlo en forma polar, ¿no? Ahora vamos a obtener la raíz enésima de un número complejo en forma polar. ¿Y eso cómo se hace? Pues la raíz enésima de un número complejo tiene n soluciones. El módulo de las diferentes soluciones va a ser la raíz enésima del módulo. Y el argumento es un poquito más complejo de calcular, aunque la fórmula a utilizar es bien sencilla. Cada argumento va a ser igual a el ángulo original más 2 por k por pi partido por n, donde k es un valor que va desde 0 hasta n-1, y n no es otra cosa que el índice del radical. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Pongamos que queremos calcular la raíz cúbica de 2 más 2i. Bien, empezamos por calcular el argumento. El argumento en este caso sería 2 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado, la raíz cuadrada de eso, es decir, la raíz cuadrada de 8. Eso es lo que tendremos que
A eso es a lo que tendremos que extraer la raíz cúbica. En cuanto a alfa, es bien sencillo determinar. Arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real. Y en nuestro caso nos dio 45 grados. ¿Cuál va a ser el módulo de la raíz cúbica de ese número complejo? Pues la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 8, es decir, la raíz sexta de 8, que podría simplificarlo. Pero vámonos a por los argumentos. El primer argumento sería alfa, 45, más 2 por 0 por 180, 2 pi, partido por 3, y eso nos da 15 grados. Observa con detalle que hemos utilizado un valor para k que es igual a 0. A partir de ahí tendremos que utilizar k igual 1 y k igual 2. El siguiente argumento sería 45 más 2 por 1 por 180, partido por 3. Y eso nos da 135 grados. Y el siguiente valor, que sería la beta sub 2, aunque ahí se me fue la olla y puse beta sub 3, sería 45 más 2 por 2 por 180 partido por 3. Y eso nos da 255 grados. Por tanto, las soluciones que he obtenido han sido una primera solución que sería la raíz sexta de 8 sub 15, otra que sería raíz sexta de 8 sub 135 y otro que sería la raíz sexta de 8 sub 255. Ya hemos resuelto la raíz cúbica de ese número complejo que era 2 más 2i. Vamos a ver las potencias sucesivas de nuestro número imaginario i. I elevado a 0 evidentemente es igual a 1. I elevado a 1 tendrá que ser igual a i. I elevado al cuadrado, como quiera que sabemos que i es la raíz cuadrada de menos 1, al elevarlo al cuadrado se cancela el cuadrado con el radical y por tanto lo que me queda es menos 1. ¿Qué ocurre si lo elevo al cubo? Pues si lo elevo al cubo, lo que voy a obtener no es otra cosa que lo mismo que obtendría si pusiese i elevado al cuadrado por i. Y eso es lo que voy a escribir. I elevado al cubo es i elevado al cuadrado por i. Pero claro, que i al cuadrado era menos 1. Por tanto, en realidad estamos hablando de menos i. ¿Y cuánto vale i elevado a la cuarta? Pues lo mismo que i elevado al cuadrado por i elevado al cuadrado. Es decir, menos 1 por menos 1 que son más 1. Aquí hay un patrón. Y es que evidentemente la clave está en el resto que nos dé la división entera entre el exponente y el 4. Con este pequeño truco, porque esto se va a volver a repetir, si calculas i elevado a la quinta, va a ser lo mismo que i. Si calculas i elevado a la sexta, sería lo mismo que i elevado al cuadrado. Por tanto, hay un patrón y es que se repite de 4 en 4. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tomar el valor de este exponente, voy a calcular i elevado a la 27, y lo voy a dividir entre 4. 27 entre 4, que obviamente me da 6, 6 por 4, 24, y el resto me da 3. Por tanto, calcular i elevado a la 27 es lo mismo que calcular i elevado al cubo. Y como ya sé cuánto vale i elevado al cubo, que vale menos i, ya lo tengo calculado. Y esto me vale para cualquier valor del exponente, por grande que éste sea. Así que voy a calcular, por ejemplo, el de i elevado a 210. ¿Que cómo lo hago? Pues nada, 210 dividido entre 4 y hacemos esa división. 21 entre 4 que me dan 5, 10 entre 4 que me da a 2 y el resto resulta que es 2. Por tanto, elevar i a 210 es lo mismo que elevarlo al cuadrado y eso me da menos 1. Ya hemos resuelto nuestras potencias sucesivas de i. Este es el procedimiento a seguir. Hemos visto, por tanto, entre otras cosas, que hay distintas formas de expresar un número complejo. Vamos a repasarlas un poco. De una parte tenemos la forma binómica, 3 más 2i. Claro que luego estuvimos viendo lo que era el módulo y lo que era un argumento. Nuestro módulo en este caso sería la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 13. Y el argumento se obtenía como consecuencia de la tangente. Es decir, sería el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real. Bueno, esta es una manera de verlo. Si ahora me voy directamente y calculo el valor del arco tangente, ahí obtendré un ángulo, que es el que voy a utilizar como argumento. Es decir, puedo expresarlo de forma binómica o puedo expresarlo en función de las características que conforman el módulo y el argumento. Y esa otra manera de expresarlo es lo que conocemos como forma polar. También hay otra manera de verlo, y es como aplicación de esta otra fórmula, la
fórmula trigonométrica, que nos decía que era el producto del módulo por, un paréntesis, el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo, el seno del argumento. Es decir, en nuestro caso sería raíz cuadrada de 13 por coseno de 33 más i por el seno de 33,69, para ser preciso. Bueno, ya sabemos que tenemos estas formas, la binómica, la polar, la trigonométrica, y nos falta una más, la forma exponencial. También se puede expresar un número complejo como el producto del módulo por el número e elevado al ángulo por la unidad imaginaria. Eso es lo que conocemos como forma exponencial. Y con esto tenemos cubierta la mayor parte de las formas que tenemos de expresar un número complejo. Así que, a otra cosa, y vamos a irnos a un problema clásico que siempre causa algún que otro dolor de cabeza. Se pretende hallar las coordenadas de los vértices de un cuadrado de centro en el origen, sabiendo que uno de ellos es el afijo del número complejo 1 pi media. Yo me lo voy a llevar al huerto y voy a expresarlo en grados hexadesimales. 1 sub 90. Muy bien. Lo primero de todo es conocer las coordenadas de ese punto y saber que en realidad ese 1 sub 90 no es otra cosa que una de las soluciones de la raíz cuarta de mi número complejo, del número complejo original. Luego, ¿recuerdas cómo se calculaba el ángulo? Era alfa más 2k pi partido por n. Donde aquí, sabiendo que en mi caso beta es 90, me bastaría con despejar el valor de alfa. 0 por 360 se manda a mudar, el 4 pasaría al primer miembro multiplicando, y por tanto, sea cual fuere el número complejo del que estábamos calculando las raíces, lo que está claro es que su argumento era 360 grados. Partiendo de esa idea y de que lo que nosotros vamos a hacer es obtener las distintas soluciones, aquí lo que intentamos averiguar son todos los argumentos de esas soluciones. ¿Y cómo calculamos todos los argumentos de esas soluciones? Bueno, si alfa es 360, el primer argumento sería pues 360 más 0 por 360. Y eso me da 90 grados. Vale, ya tengo el primero, que es justo la solución que me dieron. 1 sub 90 grados. Vamos a ver la segunda solución. El segundo argumento tendría que ser pues 360 más 1 por 360 partido por 4. Ese 360 surge del 2k pi, 2 por pi son 360 grados, ¿no? Y si hacemos esa operación nos da 180 grados. Si ahora nos vamos a beta sub 2, tendríamos 360 más 2 por 360 partido por 4. Calculadora al canto, y esto lo que me da son 270 grados. Luego el siguiente número complejo será 1 sub 270. Y por último, el argumento beta sub 3, que así como lo he llamado, que sería 360 más 3 por 360 partido por 4. Solo estoy haciendo uso de aquella fórmula famosa de alfa más 2k pi partido por n. Luego tengo 4 números complejos, y cada uno de esos números complejos, el de 1 sub 90, el de 1 180, el de 1 270 y el de 1 360, tiene otro tipo de representación. Tiene una representación que evidentemente la podemos obtener mediante la fórmula trigonométrica. Total, que si echamos mano de esa fórmula trigonométrica vamos a obtener estas coordenadas. Y si unimos todos esos puntos, encontramos precisamente el cuadrado del que se nos hablaba. Un cuadrado que tiene centro en el origen y cuyo primer afijo tiene por coordenada 0, 1. ¿Que cómo se obtenían las coordenadas de los puntos? La verdad es que aquí ni siquiera echando mano de la intuición obtendríamos perfectamente esas coordenadas, pero si pasamos la forma polar a forma trigonométrica, en cada uno de los casos será fácil determinarlo. 1 sub 90 tendría que ser igual al módulo, que es 1, por el coseno de 90, más i por el seno de 90. Y eso nos conduce a la forma binómica siguiente. 0 más 1i, o lo que es lo mismo, las coordenadas son 0, 1. Lo mismo hacemos con los siguientes números complejos que hemos obtenido en su forma polar, y aplicando la fórmula trigonométrica vamos a ir obteniendo
todos los valores que necesitamos para situar las coordenadas exactas donde estarían los vértices de ese cuadrado. Y con esto yo creo que hemos dado un buen repaso a los números complejos. Nos vemos en el siguiente vídeo.